Bien, muchas gracias nuevamente por reconectarse. Bienvenidos otra vez. Vamos a concluir el ejercicio. Ya terminaremos esta sesión. Nada más quiero que no quede así sin completar. Estábamos en este punto en que ya estábamos calculando la componente y de este vector resultante, este campo eléctrico resultante. De hecho, terminamos de escribir la 4.1 newtons por coulomb. Y este ya es mi campo eléctrico resultante en forma unitaria. Lo único que me restaría es escribir este campo eléctrico resultante en forma polar, porque muchas veces me van a pedir que yo represente este campo eléctrico resultante en su forma polar, es escribiendo su magnitud y escribiendo su dirección en forma de un ángulo. En este caso es interesante este ejercicio porque vamos a ver que vamos a tener que hacer ahí una operación adicional para determinar ese ángulo. Entonces, muchachos, ya tenemos ahí este campo eléctrico resultante en forma unitaria. ¿Cómo vamos a calcular entonces su magnitud en la forma polar? ¿Se acuerda que hicimos la vez el ejercicio pasado? ¿Con la fórmula de Pitágoras? La fórmula de Pitágoras. Y para poderlo ver claramente, yo lo que siempre recomiendo es que dibujemos esto, o en un sistema de referencia, o simplemente formando un triángulo. Si yo dibujo estas cantidades, por ejemplo, de 1.912 metros por coulomb por el vector unitario I, me dice que es un vector que está más o menos aquí, en la dirección del eje X del lado positivo. Y aquí tendría yo esta componente de 1.912 metros por coulomb. En esta dirección del vector unitario I. Y esta que es menos 4.1 newtons por coulomb en J, yo tendría que dibujar la continuación de ese, como es menos en el eje Y, en el sentido del vector J, pues tendría que dibujarlo así. Aquí tendría menos 4.1 newtons por coulomb en el vector unitario J. Ya que tengo así, de acuerdo con el tema de los vectores, o la suma de vectores, el resultante sería este que está aquí. El trazo del principio del primero al fin del segundo, y esta sería mi vector resultante, que tendría una magnitud R, pero que a la vez tendrá una dirección, un ángulo que vamos a tener que determinar. Y ese ángulo, y tenemos que recordar que lo vamos a tener que medir siempre desde el eje positivo de las X hasta la inclinación del vector. Este es el ángulo que tenemos que determinar. Ese es el ángulo phi de este vector resultante. Para encontrar, primero ya me dijeron, para encontrar este campo eléctrico resultante con el teorema de Pitágoras, ¿a qué será igual? Este ER. La raíz cuadrada Ajá, de 1.912 al cuadrado ajá. más 1.4, 1.1, 4.1, perdón. 1.912 al cuadrado. Voy a omitir las unidades ahorita por cuestión de espacio. Más menos 4.1 al cuadrado. al cuadrado. Al final este signo se va a perder, pero no hay que olvidar lo que está ahí. Y bueno, si hacemos esto, muchachos, ¿cuánto me da esta suma? Ya este cuadrado más este cuadrado, ¿cuánto me da? ¿La raíz cuadrada de qué? De 20.46. 20.46. Gracias. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 20.46? 4.5. 4.50 y algo. 52. 52. Vamos a dejar en dos decimales. 4.52 y estos son newtons por coulomb. Y encontramos la magnitud de este vector. Ahora, nos hace falta determinar este ángulo phi, que es el ángulo que tiene desde el eje X hasta la inclinación de este vector R. ¿Cuánto lo podríamos determinar así directamente o cómo lo tendríamos que hacer para determinar este ángulo phi? ¿Alguna idea, muchachos?
Si obtenemos el ángulo interno Ajá, y le restamos 360 grados. perfecto. Entonces, aquí no podemos hacer ese ángulo directamente. Lo que podemos hacer, como este es un triángulo, podemos ir a determinar este ángulo interno. Vamos a llamarle otra vez θ para variar. Y ya no tengo espacio. Voy a escribir esto aquí, aunque voy a dejar mucho. ¿Cómo es? ¿Cuánto vale este ángulo θ? Aquí sería igual. Nuevamente usamos la boca, ¿no? La tangente de la -1. El cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? ¿Tienes alguna idea? ¿Cuál es el valor del cateto opuesto? 4.1 y del cateto adyacente es 1.91. Ok, 4.1. Entonces es menos 4.1. Voy a meter las unidades entre 1.912, ¿no? Que es el cateto adyacente. 1.912. Y es el valor absoluto. Entonces esto me dice que θ va a ser igual a la tangente de la -1 de, ¿qué es el valor? ¿Cuánto es? 4.1 entre 1.912. 2 puntos y algo, ¿no? Es igual a Sí, dígame. 2.14. ¿2 qué, perdón? Punto 14. No, no. ¿Cuánto es? 4.1 entre 1.912. Deben de ser 2 puntos y algo. 2.14. Ah, 2.14, perdón, es que no le entendía entonces. 2.14, gracias. 2.14, entonces la tangente de la -1, 2.14, ¿cuánto es? Menos 64 grados. 64.99. 64.95 grados. Recuerden que por eso puse las barritas de Menos. valor absoluto, no hay negativos aquí. Por eso pongo las barras de valor absoluto precisamente para evitar eso. No hay negativos. Este negativo se cancela por estas barritas. ¿Cuánto me da? 64 punto qué? 95 grados. 64.95. Entonces, para eso pongo las barritas para que saquemos el valor absoluto. Los signos que estén ahí ya no les hacemos caso. 64.95, eso es lo que tenemos aquí. Ahora sí. 64.95. ¿Cuánto vale este ángulo phi? Lo voy a poner aquí. Quedó medio encimado. ¿Será igual entonces? Pues si veo que todas las circunferencias son 360 y para encontrar solamente el ángulo phi, pues tendré que restarle esto que acabo de encontrar. Son 360 grados menos estos 64.95 grados. ¿Cuánto me da eso? 295 grados. 295 cerraditos. No, bueno, 0.05. 0.05. Ok. 0.05 grados. Ya está. Entonces, ese es el ángulo real de mi vector de campo eléctrico resultante. Voy a poner acá. Voy a escribir mi campo eléctrico resultante ya finalmente como en forma polar. Su magnitud que acabamos de calcular ahí abajo, muchachos, es esta de 4.52. Entonces, por Coulomb. Con una dirección del ángulo que acabamos de calcular también de 295.05 grados. Ahí está ya expresado mi campo eléctrico resultante en forma polar. Estos dos resultados en rojo resaltados son ya mis campos eléctricos resultantes, tanto en forma unitaria como en forma polar. Esto último que hicimos fue simplemente pasar de la forma unitaria a la forma polar. Si no me dicen que lo tenga que presentar en forma
en forma polar, pues simplemente hasta donde llegamos a la suma hubiera sido suficiente. Hasta aquí hubiera sido suficiente, tendremos ya el resultado. Pero bueno, frecuentemente van a pedir que lo expresen en forma polar, en esta forma. Entonces tendremos que hacer este último proceso. Muchachos, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Bien, voy a publicar una serie de ejercicios también para complementar esto, para completar la parte de campo eléctrico, del campo eléctrico, muchachos. En la próxima sesión, pues nos toca el día martes, ahí hacemos un ejercicio adicional, resolvemos las dudas al respecto y estaremos listos para presentar nuestro examen el próximo viernes, muchachos, en esta misma hora, en este mismo canal. Muchachos, regálenme sus participaciones esta segunda parte de la sesión ahí en el chat. Nombre y apellido, por favor, nombre y apellido. Si no me ponen nombre y apellido, no lo registro. Yo lo tengo en chat, en ClassDojo por nombre. Nombre y apellido. Regalen ahí sus participaciones en el chat de esta segunda parte. Muchachos, estamos en tiempo, todavía no les afecto con la siguiente clase. Nada más, si alguien quiere agregar algo más, alguna pregunta, algún comentario, algo más que deseen que revisemos, tenemos algún par de minutos. No, profe. Nada. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, dime. Para la práctica, ¿tenemos que hacer 2 portadas o solo es una en general? Son 2 portadas. Tienes que hacer el proceso para cada práctica, pero en el mismo documento. O sea, tienes tus, no sé cuántas diapositivas salgan de la primera práctica. En toda esa estructura, la portada, la introducción teórica y el desarrollo y conclusiones al final. Luego empiezas otra vez tu portada, tu introducción teórica, tu desarrollo y tus conclusiones de la segunda. Todo en el mismo documento, cada una lleva su portada. ¿Sí lo aclaramos, José Manuel? Sí, profe. Bien, muchachos, pues si no tienen nada que agregar, yo les agradezco su asistencia, les agradezco su permanencia en esta sesión y les deseo que tengan excelente día, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. Buen fin de semana. Recuerden que es Gracias, viernes. profe. Igual. Gracias, profe. Igualmente, que tenga buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Finalizo para todos. Gracias.